Muy buenas. La Fundación Prosurgir, en el marco del proyecto La discriminación se detiene en ti, desarrollado dentro del proceso de fortalecimiento de organizaciones y medios comunitarios y alternativos, apoyado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y del PAC, presenta los resultados sobre la encuesta Discriminación y Derechos que se realizó en la localidad Rafael Uribe a 300 personas seleccionadas, y vamos a entregar los resultados de acuerdo al objetivo de determinar la percepción que tienen los habitantes de la localidad 18 sobre el tema. La encuesta que se efectuó a las personas seleccionadas consta de 28 preguntas agrupadas en 3 dinámicas. La primera es la información sociodemográfica e identificación sexual. La segunda, temas que atañen netamente a la discriminación. Y tercero, los derechos y la participación, así como las instituciones o las entidades encargadas de atender este tipo de temas. Mi nombre es Gilfredi Gómez, soy economista, hago parte del equipo de la Fundación Prosurgir. Presento a ustedes los informes de la encuesta de discriminación y derechos y pongo a consideración sus resultados. En el desarrollo de la primera fase de la encuesta, información sociodemográfica e identificación sexual, resaltamos aspectos fundamentales. El mayor número de encuestados es del sexo masculino. Dentro de este género podemos sacar las siguientes conclusiones. La mayoría se declara heterosexual, pero según el estudio que nosotros desarrollamos, podemos determinar que así se declaren netamente heterosexuales, no lo son. ¿Por qué? Existen preguntas como nivel de impacto a la noticia o con quién salió del closet, que según la respuesta a estas que dan los encuestados, podemos deducir que así se clasifiquen o se determinen como heterosexuales. El subconsciente o inconscientemente ellos dicen que la respuesta fue agresiva, fue pasiva, o que ya salieron del closet con mamá, papá, hermanos. En el género femenino sucede exactamente igual, pero en mucho menor proporción. ¿Por qué? Porque determinamos, según el estudio, que el género masculino tiende a aceptar su condición sexual mucho más fácil y a mucho más temprana edad que el género femenino. Aparte de esto, existe una subclasificación dentro del género masculino, puesto que una cosa es ser heterosexual, no heterosexual, pero dentro de los no heterosexuales encontramos gays, homosexuales, travestis, transgeneristas, y dentro del género femenino solamente encontramos lesbianas, no heterosexuales y transgeneristas. ¿Por qué se puede dar una clasificación más amplia y de pronto más discriminante dentro de la comunidad LGBT del género masculino? El estudio nos arroja que a medida que incrementa el nivel de escolaridad o cambia su nivel sociocultural, esta clasificación varía, sin que queramos expresar que sea diferente. Solamente cambia la clasificación. Por ejemplo, una persona se declara gay, otra persona se declara heterosexual, homosexual. En esencia es lo mismo. Pero dentro de la comunidad LGBT existe esa clasificación que a su vez la hace discriminante. ¿Por qué? Yo me clasifico o me determino de una u otra, pero discrimino a los otros. Por tanto, es importante resaltar que la discriminación se puede dar más inclusive dentro de la comunidad LGBT que de la comunidad heterosexual hacia la comunidad LGBT. Si bien es claro que las personas, ya teniendo su aceptación de condición sexual, es importante resaltar que de acuerdo a la edad, estas personas revelan o sienten temor de revelar su condición sexual, como lo arroja el estudio.
Digamos que las personas que van entre los 15 a los 20 años, así como las personas que van de los 26 a los 30 años, revelan mucho más fácilmente su condición sexual, no así como aquellas personas que están en el intervalo comprendido entre los 20 a los 25 años. El estudio nos dice que las personas que están en el rango de 26 a 30 años ya han alcanzado un nivel profesional, de pronto están en una fase laboral y ya no tienen el temor a la discriminación, puesto que ya han sobrepasado la barrera de entrar a la universidad o de entrar a su primer trabajo. Por el contrario, las personas que están entre los 20 a los 25 años se encuentran en una fase de terminación de estudios o en la fase de empezar su primer trabajo. Por tanto, estas personas temen a revelar su condición sexual por ser discriminados y no aceptados o rechazados en una oferta laboral y al finalizar sus estudios. Por tanto, es un aspecto muy importante de tener en cuenta en el momento en que ellos hacen la revelación de su condición sexual, a pesar de que ellos acepten ya su condición. Como conclusión, dentro del primer grupo que acabamos de informar, resaltamos: primero, las personas aún no se atreven a revelar su condición sexual. Segundo, es determinante para la discriminación la edad de las personas, así ya tengan una aceptación de su condición sexual. También resaltamos que las personas aún viven en familia o prefieren vivir solos. Así hayan tenido una relación hetero o una relación no heterosexual, prefieren vivir solos. Y las personas que viven en familia son aquellas que aún no han experimentado una relación en pareja y se encuentran en un periodo de noviazgo. También resaltamos que las personas encuestadas u objeto de este estudio en su mayoría solamente tienen grado de instrucción hasta secundaria y en muy poco porcentaje tienen un nivel técnico, tecnológico, profesional o de maestría. Pero dentro del estudio también observamos que ese grado de escolaridad sí influye en el momento de una clasificación sexual. Dentro de la segunda clasificación base de este estudio, la discriminación, es importante, primero que todo, saber qué significa discriminación. Es el acto de hacer una diferenciación o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades. Por tanto, es muy importante saber si la condición sexual es causa o efecto de la discriminación. El estudio nos arroja que muchas de las personas encuestadas al momento de hacerle la pregunta si han sufrido algún tipo de discriminación, contestan que no. Mas, sin embargo, la discriminación se da en muchos aspectos. No solo la discriminación sexual, la discriminación de género, también hay la discriminación racial, la discriminación física. Cuando una persona no es aceptada o ella misma se discrimina por su físico, una persona gorda, un negro, sienten discriminación. Entonces es muy importante, antes de hablar de discriminación, la aceptación de su condición sexual, física, emocional, que pueden dar pie a una discriminación. Pero hay que partir de un efecto principal, y es que la discriminación empieza y termina en cada individuo. De uno depende la discriminación. ¿Por qué? Porque hay normas de comportamiento, y de ahí el estudio nos demuestra